Hola, sean bienvenidos a este vídeo donde hablaremos sobre la Primera Guerra Mundial, abordaremos los puntos más importantes del tema y veremos cómo transcurrió este hecho histórico. Antes de empezar, mencionaré a los integrantes del equipo. Está integrado por Edna, Valeria, Rodrigo y Norberto. Sin nada más que decir, comencemos. Primeramente, abordaremos la pregunta: ¿qué es? La Primera Guerra Mundial fue un conflicto armado a gran escala que tuvo lugar principalmente en Europa entre 1914 y 1918. Envolvió a las principales potencias del mundo, incluyendo las potencias centrales, Alemania, Austria-Hungría, el Imperio Otomano y Bulgaria, y los aliados, principalmente Francia, el Reino Unido, Rusia, Italia y Estados Unidos. La guerra resultó en millones de muertes y causó cambios políticos, sociales y económicos significativos en todo el mundo. Ahora viene la pregunta: ¿cómo surgió? La Primera Guerra Mundial surgió debido a una serie de factores políticos, económicos y territoriales que se fueron acumulando en Europa a principios del siglo XX. Estos factores se combinaron para desencadenar un conflicto a gran escala que involucró a numerosas naciones y que se extendió por varios años. Sistema de alianzas. Europa estaba dividida en alianzas militares que aumentan las tensiones entre las potencias. Por un lado, estaban la Triple Entente, Francia, Rusia, Reino Unido, Triple Alianza Alemania, Austria y Hungría. Imperialismo. Las potencias europeas estaban compitiendo por territorios en África, Asia y otros lugares, lo que generaba conflictos y rivalidades. Nacionalismo. Los sentimientos nacionalistas exacerbados, en varios países europeos contribuyeron con hostilidad a las naciones. Carrera armamentista. Antes del estallido de la guerra, las potencias europeas habían escalado, aumentando sus arsenales militares, lo que creaba un clima de tensión y preparación para el conflicto. Seguimos con el punto de su desarrollo. La Primera Guerra Mundial se desarrolló en varias fases. 1. Fase de movimientos iniciales, 1914. Comenzó con la invasión de Bélgica por parte de Alemania y la rápida movilización de las fuerzas militares de los países involucrados. Las batallas más destacadas fueron la Batalla de Marne y la Batalla de Tannenberg. 2. Guerra de trincheras, 1915 a 1917. Las fuerzas se estancaron en frentes estáticos, con líneas de trincheras que se extienden desde la frontera suiza hasta el Mar del Norte. Hubo una serie de batallas sangrientas y estancadas, como la Batalla de Verdún y la Batalla del Somme. 3. Cambio en el Frente Oriental, 1915 a 1917. En el Frente Oriental, los rusos sufrieron derrotas significativas, mientras que las fuerzas alemanas y austrohúngaro avanzaron profundamente a territorio ruso. 4. Intervención de Estados Unidos, 1917 a 1918. Estados Unidos entró en la guerra en 1917, lo que cambió el equilibrio de poder a favor de los aliados. Su intervención contribuyó decisivamente a la derrota de las potencias centrales. 5. Ofensiva final, 1918. Los aliados lanzaron una serie de ofensivas extensas, incluida la alineación de los 100 Daías, que finalmente rompió los lazos alemanes y llevó a la rendición de Alemania el 11 de noviembre de 1918. El Tratado de Versalles, firmado en 1919, puso fin oficialmente a la guerra y estableció las condiciones de paz, imponiendo duras sanciones a Alemania y reconfigurando las fronteras de Europa. Viene la pregunta: ¿cuáles son los principios o características de la Primera Guerra Mundial? 1. Imperialismo. La rivalidad entre las potencias europeas por el control de territorios coloniales fue una de las principales causas de la guerra. 2. Nacionalismo. El fervor nacionalista de las potencias europeas y sus respectivos imperios jugó un papel crucial en el inicio y desarrollo de la guerra. 3. Alianzas y acuerdos. La creación de alianzas entre diferentes países europeos antes del estallido de la guerra contribuyó a la rápida expansión del conflicto. 4. Tecnología militar. La Primera Guerra Mundial fue la primera vez en la historia en la que se utilizaron armas y tecnologías de guerra modernas a gran escala, como la artillería pesada, los tanques y los aviones. 5. Trench Warfare. Guerra de trincheras. La guerra de trincheras fue una de las características más distintivas de la Primera Guerra Mundial, con soldados atrincherados durante largos periodos de tiempo en condiciones insalubres y peligrosas. 6. Alto costo humano. La Primera Guerra Mundial fue uno de los conflictos más mortales de la historia, con millones de soldados y civiles muertos o heridos. 7. Cambios geopolíticos. El fin de la Primera Guerra Mundial llevó a importantes cambios en la configuración de Europa, incluyendo la desaparición de imperios como el otomano y el austrohúngaro. Continuamos con la pregunta: ¿quiénes salieron beneficiados y quiénes salieron perjudicados?
Beneficiados Estados Unidos emergió como potencia económica y militar. Japón expandió su influencia en Asia y el Pacífico. Gran Bretaña y Francia expandieron sus imperios coloniales. Perjudicados. Alemania, derrotada, perdió territorios y sufrió duras sanciones del imperio. Austrohúngaro y otomano se disolvieron. Rusia sufrió una revolución y devastación interna. Gran Bretaña y Francia quedaron económicamente debilitados. Italia no obtuvo las concesiones territoriales esperadas, lo que causó descontento. Para terminar, ¿cuál es la conclusión? La Primera Guerra Mundial, además de ser una tragedia humana de enormes proporciones, demostró la capacidad destructiva de la tecnología moderna y la fragilidad de la paz global. El conflicto subrayó la necesidad de mecanismos internacionales más fuertes para la resolución pacífica de disputas y la prevención de guerras futuras. Los horrores vividos deberían servir como un recordatorio constante de los costos del nacionalismo extremo y la guerra. Eso sería todo. Se despide su servidor Don Chido y saludos a los papus. Hasta la próxima si Dios lo permite. Adiós.